Hola, ¿cómo estás? En esta cápsula te voy a explicar los ejercicios del número 11 al número 20 de la prueba práctica número 2 de College Board Aprendo Libre. Recuerda que es una plataforma que acaba de liberar recientemente el college para que tú tengas más ejercicios de práctica. Te estoy explicando los 55 ejercicios de matemáticas y en este video solamente del 11 al 20. Así que acompáñame a contestar. Soy el profesor Luis Conchas. Gracias por estar aquí. No dudes en suscribirte y compartir si consideras que este contenido es de valor y poder llegar a más personas. Problema número 11 dice, Isaac leyó un libro de la siguiente manera. El primer día leyó el primer capítulo solamente. Voy a anotar eso. El primer día leyó solamente el primer capítulo. Muy bien. Seguimos avanzando. Dice, y cada uno de los siguientes días leyó solo 3 páginas por día. Tardó en leer el libro 33 días. ¿Qué significa eso? Que si en total tardó 33 días en leerlo, quiere decir que los otros 32 días leyó 3 páginas por día. Muy bien. Nos dice que el libro tiene 100 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el primer capítulo? Entonces, si esta persona lee 32 días, 3 páginas por día, quiere decir que en estos días leyó 32 por 3, leyó un total de 96 páginas. Leyó 96 páginas estos 32 días. Sin embargo, el libro en total tiene 100 páginas. Por lo tanto, el primer día tuve que haber leído 4 páginas que eran del primer capítulo para que fueran 96 más 4, 100. Por lo tanto, el primer capítulo tiene un total de 4 páginas. Letra C de casa, problema número 11. Problema número 12 dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir un número impar mayor de 70,000 entre los números de 5 dígitos? Lo primero que tenemos que identificar es que nos dice que hay números de 5 dígitos. Esos números de 5 dígitos van del 10,000 al 99,999. Es decir, estos son los números de 5 dígitos. Estos números en total son 90,000. Hay que tener mucho cuidado porque muchos alumnos de repente hacen la resta de 99,999 menos 10,000 y eso les daría 89,999. Pero recuerden que hay que tomar en consideración el 10,000, es decir, el 10,000 sí está contado. Quiere decir que del 10,000 al 99,999 hay 90,000 números. Esa es nuestra primera base, porque nos está diciendo que cuál es la probabilidad de los 90,000 números que hay. Nosotros lo que queremos, porque recuerda que probabilidad es igual a éxito sobre total, entonces este total son los 90,000 números y nuestro éxito son aquellos números, te lo voy a subrayar en verde, impares mayores que 70,000. Lo primero que tenemos que sacar son los mayores que 70,000. Y los mayores que 70,000 serían un total de 30,000 números. Mayores que 70,000 serían un total de 30,000 números. Pero nosotros solamente queremos los impares. Y los impares serían la mitad. Por lo tanto, serían 15,000 números. Y aquí sería nuestro numerador. Si nosotros resolvemos esta fracción, simplificando empezamos a eliminar ceros de arriba, eliminar ceros de abajo, y nos queda la fracción 15 sobre 90, la cual simplificando, porque recuerda que se debe simplificar, puedes dividir entre 15. ¿Por qué entre 15? Porque pues, es el número más grande que divide a ambos. Recuerda que si no puedes sacarle tercia, puedes sacarle quinta, pero también podrías dividir directamente entre 15 y te quedaría igual a 1 sobre 6 y la fracción ya simplificada sería un sexto y la respuesta del ejercicio número 12 es la letra C de casa. Lo complejo de este problema es calcular estos 90,000, luego estos 30,000 y luego estos 15,000. Eso es lo que lo hace relativamente complejo. Pero quiero que observes que el procedimiento de simplificación y obtener una probabilidad realmente es muy simple. Solamente tomas éxitos, los 15,000, que son impares mayores que 70,000, entre total 90,000 y llegas a un sexto como respuesta. ¿De acuerdo? Problema número 13 dice, en la tabla anterior se muestra el porcentaje de ventas de un refresco en un centro comercial.
Se sabe que la mitad de sus ventas son para las marcas B y C. Cuando a nosotros nos dicen la mitad de las ventas, quiere decir que entre estos dos, entre B y C, tienen que sumar el 50%. Entonces quiere decir que C vale un 30. ¿Por qué razón? Porque ya teníamos 20 aquí. Nos dice, ¿cuál es el porcentaje de la marca D? Recuerda que el total tiene que sumar 100%. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto es la marca D, vamos a sumar los que ya tenemos y ver cuánto le hace falta para llegar a 100. 25 más 50 nos darían 75, más 15 nos darían 90. Por lo tanto, la respuesta es que la marca D tiene un 10% de participación y el ejercicio se contestaría con la letra A de Antonio, pregunta número 13. Pregunta número 14 dice, si triángulo representa el número menor de 4 enteros consecutivos, indique la expresión que calcula el promedio de estos números. Bien, lo primero que tenemos que empezar es que el triangulito es el número menor de 4 enteros consecutivos. ¿Qué significan 4 enteros consecutivos? Por ejemplo, enteros consecutivos es el 1, el 2, el 3 y el 4. Son 4 enteros consecutivos. Pero podrían ser más, podrían ser, por ejemplo, si tú tomas el 17, 18, 19 y 20, esos también son 4 enteros consecutivos. Pero, ¿cómo vamos a después calcular el promedio de esos números? Lo vamos a hacer a través de una expresión algebraica. Si nosotros tenemos 4 números, 1, 2, 3, 4, y quiero que sean consecutivos, al primero yo le voy a poner que vale X, o en este caso, le voy a poner que vale triangulito. Luis, ¿por qué triangulito en lugar de X? Porque el problema me está diciendo que tengo un triangulito en lugar de una X, pero es exactamente lo mismo. El siguiente tiene que ser X más 1, o en este caso, triangulito más 1. ¿Por qué razón? Porque para que sea consecutivo tiene que ser este valor más 1. Para que sea este consecutivo, entonces va a ser triangulito más 2 y este va a ser triangulito más 3. Entonces, esta es una expresión que nos indica 4 números consecutivos, pero observa que a mí me están pidiendo el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Entonces el promedio va a ser triángulo más 1, más triángulo más 2, más triángulo más 3. ¿Por qué razón lo sumo todo? Porque así es promedio. Sumas todo y divides en este caso entre 1, 2, 3, 4. Y vamos a dividir entre 4. Vamos a simplificar, ¿qué te parece? 1, 2, 3, 4 triangulitos. Entonces tengo 4 triángulos más 1 más 2 son 3, más 4 nos darían 6. Entonces aquí sería más 6, todo sobre 4. El detalle es que esta expresión quiero que observes, no está aquí. No está aquí, mira. No hay ninguna que diga 4 triángulos más 6, no hay ninguna y luego tenga todo entre 4. Se parece un poco la B, pero no es. Quiere decir que tienes que simplificar la expresión. Luis, ¿cómo la simplifico? Una forma de simplificar toda la expresión es sacándole mitad a todo. Le puedes sacar mitad a todo. Mitad a todo. A los de arriba y a los de abajo, sácale mitad. Esa es una forma de simplificarla. Por ejemplo, en lugar de tener 4 triángulos más 6, entonces yo podría tener 2 triángulos más 3 y todo entre 2. ¿Por qué razón? Porque le saqué mitad al 4, le saqué mitad al 6 y le saqué mitad al 4. 2 triángulos más 3 sobre 2. Oye Luis, ¿y por qué le sacaste mitad? Porque me doy cuenta que el 4, el 6 y el 4, todo se puede dividir entre 2. Por lo tanto, ahora quiero que observes que esta expresión que te estoy encerrando en negro, ahora sí ya aparece entre tus opciones y la respuesta es la letra A de Antonio. Ejercicio número 15. Un estudiante obtuvo las siguientes puntuaciones en 5 exámenes de matemáticas el semestre pasado. ¿Cuál es la moda de sus puntuaciones? Este ejercicio está bastante simple. Recuerda que la moda es el elemento que más se repite. Por lo tanto, ¿cuál es el que más se repite en todos estos? Pues podemos observar sencillamente que el que más se repite es 96. Mira, 96 aparece en 2 ocasiones, todos los demás aparecen en una sola ocasión y la respuesta es la letra D de dedo, problema número 15. Problema número 16 dice, la variable cantidad de errores tipográficos en cada uno de los libros de todas las bibliotecas de cierta ciudad.
Muy bien, entonces analiza, es los errores que tiene un libro, los errores que tiene cada uno de los libros de las bibliotecas de una ciudad. Nos dicen qué tipo de variable es. Este es un tema relacionado con estadística. En estadística, en general, existen dos tipos de variables: las variables continuas y las variables discretas. ¿Qué diferencia hay entre las variables continuas y discretas? Que las variables discretas, en este caso, solamente pueden tomar números enteros. Imagínate que van a una ciudad y le preguntan a una familia, ¿cuántos hijos tiene? Pueden decir que tienen 0 hijos, que tienen un hijo, que tienen 7 hijos, pero nunca podrían decir que tienen 1.5 hijos, ni modo que digan que tienen medio hijo, aunque el perro o el gato casi lo consideren un hijo, ¿no? Entonces, la cantidad de hijos que, por ejemplo, tiene una familia es una variable discreta porque no puede tomar números intermedios entre los enteros, es decir, no puede tomar números con punto decimal. Esa es una de las muchas características, lo estoy tratando de decir lo más sencillo posible. Mientras que una variable continua sí puede tomar puntos decimales. Por ejemplo, la estatura de un grupo de personas, y de repente pueden decir, pues hay una persona que mide 1.73, hay una persona que mide 1.75, entonces metros, hay una persona que mide 1.60. Entonces son números que pueden ser, incluso dependiendo del nivel de precisión, pueden tener mucho más decimales. Es decir, si la medición es mucho más exacta, puede tener muchos puntos decimales, incluso puede tener de manera continua, puede tener cualquier valor. Entonces una variable continua, a grandes rasgos, la diferencia es que puede tomar números con decimales, ¿de acuerdo? Entre muchas otras cosas, pero para ser más prácticos. Ahora, quiero que veamos de nuevo qué es lo que nos está pidiendo. Dice, la cantidad de errores en un libro. Imagínate que tú tomas un libro y quieres saber cuántos errores tiene. Tú puedes decir, este libro tiene 1.7 errores o tiene nada más 1, 2, 3, 5, 7 errores. Es decir, te lo vuelvo a preguntar. ¿La cantidad de errores sería con punto decimal o la cantidad de errores sería un número entero? Definitivamente, la cantidad de errores sería un número entero, porque no hay 0.5 errores, entonces sería un error más. Entonces puedes decir, este libro tiene 50 errores, este libro tiene 43 errores, pero no podrías decir que este libro tiene 40.5 errores. Entonces, con esto nos damos cuenta que hay dos posibles respuestas, que es una discreta o una discreta. Las otras no pueden ser, porque la cantidad de errores en un libro sería una variable discreta, ¿de acuerdo? Ahora dice, ¿por qué razón? Porque la cantidad de errores son muchos en cada libro. Sí, son muchos, pero ese no es el motivo. Y la otra dice, porque la cantidad de posibles errores en cada libro se puede contar. Claro, yo los puedo contar. Yo puedo tomar el libro y decir, este libro tiene 7, este libro tiene 9, este libro tiene 15, este libro tiene 1000. Entonces, sí esta es la razón, porque la cantidad de errores posibles en cada libro se puede contar. Y la respuesta es la letra D de dedo, pregunta número 16. Este es un tema de estadística. Problema número 17. Alicia le prestó su teléfono a su hijo José durante 6 días y este realizó un promedio de 3 llamadas al día. Vamos a ver qué significa esto. José, 6 días, hizo 3 llamadas por día. Entonces, José, ¿cuántas llamadas hizo en total? ¿Estás de acuerdo conmigo que José hizo 18 llamadas en total? ¿Por qué razón? Porque si se lo prestó durante 6 días e hizo en promedio 3 llamadas por día, entonces 6 por 3 hizo un total de 18 llamadas. Aquí lo voy a poner abajo, que son 18 llamadas. Muy bien. Ahora, después nos habla del otro hijo. Dice, luego le prestó a su hijo Carlos durante 4 días y realizó un promedio de 2 llamadas por día. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? El mismo procedimiento. ¿Cuántas llamadas en total hizo Carlos? Carlos hizo un total de 8 llamadas. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo que Carlos hizo 2 llamadas por día durante 4 días. Entonces quiere decir que hizo un total de 8 llamadas. Nos dice, ¿cuál es el promedio de las llamadas diarias de los hijos de Alicia? Si a nosotros nos están pidiendo el promedio, tienes que ser muy cuidadoso. No es nada más decir 3 más 2, 5 entre 2, 2.5. Eso sería un error. ¿Por qué razón? Porque a uno se lo prestó más días y a otro menos días. Entonces uno le sacó más uso y otro menos uso. Entonces el promedio no es lo mismo que decir nada más 3 más 2, 5 entre 2. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Vamos a sumar las llamadas totales entre los días
totales, ¿de acuerdo? ¿Cuántas fueron las llamadas totales? Las llamadas totales fueron 26 llamadas totales. ¿Por qué 26, Luis? Porque son 18 de uno y 8 de otro, son 26 llamadas totales. ¿Cuántos días en total prestó su teléfono la mamá? Alicia, ¿cuántos días lo prestó en total? 6 más 4 lo prestó 10 días en total. Entonces lo dividimos entre 10. Entonces el promedio va a ser 26 entre 10 y el promedio va a ser 2.6 llamadas al día entre sus dos hijos, y la respuesta es la letra C de casa. Nada más que recuerda que el College Board, específicamente esta prueba que pusieron en Aprendo Libre, no tiene puntos decimales. En lugar de ponerte puntos decimales te pone coma, pero es lo equivalente a nosotros aquí en México a poner el punto, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Problema número 17. Problema número 18. Cierto candado de combinación abre con una clave de 4 dígitos distintos. Muy bien, los dígitos tienen que ser distintos. Entonces, 1, 2, 3, 4 dígitos distintos. Entonces, no puedes repetir los números, ¿de acuerdo? Dice, tomados del conjunto 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas distintas combinaciones de clave hay? Este es un tema de combinatoria, donde aquí nos indica que la clave va a ser de 4 dígitos y esos dígitos no los puedo repetir. Entonces de repente yo digo, para este primer espacio, ¿cuántas opciones de número tengo? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 opciones de número. Pero para el siguiente espacio, como ya no lo puedo repetir, tengo 3 opciones de número. Para el siguiente, como ya no se puede repetir otro, nada más tengo 2 opciones, y para el último nada más tengo una opción. La respuesta correcta va a ser la multiplicación de estos elementos, que nos dan 24, y vamos a contestar aquí en este caso la letra B de bueno. Problema número 18. Es un ejercicio de combinatoria o permutaciones. Problema número 19. En una escuela superior hay 310 estudiantes de 12º grado. El director seleccionó a 90 de estos estudiantes para conocer qué por ciento de estudiantes continuará estudios universitarios. Entonces, de los 310 que hay en total, aquí nos dice el problema, de los 310 que hay, el director dijo, a ver, voy a traer estos 90 para hacerles una encuesta y saber cuántos van a quererse ir a la universidad, ¿no? Dice, la investigación reveló que 60% de los estudiantes entrevistados, es decir, 60% de estos de aquí entrevistados, dice, continuará estudios universitarios. La muestra de esta investigación es, entonces imagínate que tú eres ese director, dices, tengo 310 estudiantes en 12º grado, pero de esos 310 estudiantes de 12º grado, duodécimo tiene que ser específicamente de ese grado, entonces dices, no quiero entrevistar a todos, eso se llama sacarle una muestra. Dices, en lugar de entrevistar a todos, extraigo un grupo. Entonces esto se llama muestra. El grupo que extrajo este director fue de 90 personas. Me quedó muy feo esta. Entonces el grupo que extrajo este director fue de 90 personas. Me volvió a quedar igual. Entonces vamos a ver la pregunta. Dice, la muestra de esta investigación es, entonces la respuesta serían 90 estudiantes de 12º grado. Mucho cuidado con 90 estudiantes de la escuela, porque recuerda que son 310 estudiantes de 12º. Entonces ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? 12º grado, entonces de grado 12. Entonces la muestra serían 90 estudiantes, pero ¿de qué? De 12º grado. Así que la respuesta correcta a este ejercicio es la letra C de casa, ejercicio número 19. Ejercicio número 20 dice, una prueba de 60 puntos fue administrada a 3 grupos de 30 estudiantes cada grupo. Dice, luego de administrar la prueba se obtuvo la siguiente información. Pregunta, dada la información obtenida, ¿cuál de las siguientes es falsa? Mucho cuidado. Nos está diciendo que cuál es falsa. Quiere decir que hay 3 que son verdaderas y una que es falsa. Nosotros tenemos que identificar la que es falsa. Quiero que veamos qué dice la primera expresión. Dice, un estudiante del grupo 2 obtuvo una puntuación de 3 desviaciones estándar, aquí te lo voy a subrayar, sobre el promedio. Su puntuación fue perfecta. El promedio del grupo 2 fue 51. Analiza, el promedio del grupo 2 fue 51. Y hay un estudiante que tiene 3 desviaciones estándar. ¿Y cuánto es cada desviación estándar? 3. Entonces recuerda que la desviación estándar es 3 por 3, en este caso 3 desviaciones por 3 que vale cada desviación. Entonces sería 51 más 3 por 3, 9, 51 más 9
nos daría 60. ¿Obtuvo una puntuación perfecta? Sí, porque recuerda que la prueba fue de 60 puntos. Entonces esta es verdadera. Y recuerda que nosotros estamos buscando la expresión falsa. Vamos a la siguiente opción. Dice, de acuerdo a la desviación estándar del grupo 1, la mayoría de los estudiantes obtuvo una puntuación cercana a 38. Claro que sí, porque el promedio fue 38. Si el promedio es 38, entonces quiere decir que todos están cerca de 38. Eso es lo que significa promedio. Y también nos indica que hay una desviación estándar de 2, quiere decir que no están tan dispersos los datos. La desviación estándar nos indica qué tanto se empiezan a abrir esos datos, qué tanto hubo extremos muy altos o extremos muy bajos. Por lo tanto, nos dice que todos obtuvieron una puntuación cercana a 38, sí, porque la desviación estándar fue pequeña. Observa cómo aquí la desviación estándar, en el caso de la letra del grupo 3, fue 5. Entonces no sería tan cercano a 38 como en este caso, ¿de acuerdo? Entonces esta información también es verdadera. Opción C. Un estudiante del grupo 3, mucha atención, cuya puntuación fue 3 desviaciones estándar por debajo del promedio, obtuvo 27 en la prueba. A ver, vamos a ver. 42, que fue el promedio, menos 3 desviaciones por 5, que vale cada una de las desviaciones. Vamos a ver si esto es cierto. Esto nos daría igual a 42 menos 15. Entonces la expresión nos dice que si un estudiante que estuvo 3 desviaciones estándar, 3 por 5, 15, debajo de la media, obtuvo 27, sí, 42 menos 15 efectivamente son 27. Y esta expresión también es verdadera. Recuerda que nosotros estamos buscando una expresión falsa. Opción D dice, un estudiante del grupo 1 que obtuvo una puntuación de una desviación estándar por encima del promedio tuvo una calificación de 39. A ver, vamos a ver. 38 más una desviación y cada desviación vale 2. ¿Esto sería igual a 39? No, esto sería igual a 38 más 2. Esto sería igual a 40, no a 39. Por lo tanto, esta expresión es falsa y es nuestra respuesta correcta del ejercicio número 20. Bien, hasta aquí termina la cápsula número 2, donde explicamos los ejercicios del número 11 al número 20 de la prueba práctica número 2 del College Board Aprendo Libre. Espero que te hayas dado cuenta de cuáles son las estrategias que podemos utilizar y que cada vez estés más cerca de superar con éxito tu examen de admisión. Vamos a la cápsula número 3. Acompáñame, no te detengas en tu estudio y no dudes en compartirme. De esta manera puedo llegar a más estudiantes y poderlos apoyar en este proceso de admisión. Vamos para allá.